Conflicto Perú-Colombia, 1932-1933. Parte 2. La opinión pública y situación de las Fuerzas Armadas Perú y Colombia. La opinión pública peruana ante el conflicto. La opinión pública peruana inicialmente acompañó, en su mayoría, al gobierno de Sánchez Cerro en su actitud. Sin embargo, muchos sectores no consideraron inevitable la guerra con Colombia, república casi desconocida entonces a pesar de la vecindad. Hubo quienes confiaron demasiado en la mediación de Brasil o en la posible negativa de este país a permitir el paso por el Amazonas a la expedición Vázquez-Cobo. Tampoco faltaron quienes creyeron que los gobernantes colombianos, carentes de fuerza militar, dudarían en llegar hasta la ruptura de hostilidades al convencerse de que el Perú, como Estado y nación, respaldaba enérgicamente los acontecimientos ocurridos en Leticia. En un sector considerable de la población, poco bien informada, existió una subestimación del adversario, una grave falla en todo conflicto bélico. Entre los sectores económicamente poderosos, ciertos círculos bancarios y comerciales fueron, en lo íntimo, contrarios a la guerra. La respuesta de Colombia. La ira contra la ofensa peruana ardió en muchos rincones de Colombia. Miles de hombres se acercaron a las instalaciones militares para ofrecer sus servicios al ejército y las mujeres donaron sus joyas para financiar la guerra. Una cuota militar impuesta por el Ministerio de Hacienda sobre salarios, rentas y propiedades fue asumida sin miramientos de ninguna clase. Colombia estaba dispuesta a derramar la última gota de sangre, gastar el último centavo y endeudarse hasta su quinta generación para defender la integridad nacional. Solo el recién creado Partido Comunista se opuso a la guerra, copiando las consignas de Lenin y los bolcheviques de 1917. Que obreros y soldados en ambos países voltearan sus armas contra las oligarquías. Pero ocurrió lo contrario. Manifestantes iracundos atacaron su sede a piedra y destruyeron los linotipos del periódico Tierra, órgano oficial del Partido Comunista. Sin embargo, el presidente Enrique Olaya Herrera se mostraba indeciso. La posición beligerante del Perú y una sequía que agotó las aguas del Putumayo, dificultando la navegación, obligaron a aplazar la acción de las cañoneras Cartagena y Santa Marta, que se encontraban en el río. Mientras Perú negociaba armamento y municiones con Japón, Olaya insistía en la intervención diplomática norteamericana, la cual esperaba con optimismo. Aún antes de asumir el cargo, consideraba que, si Colombia trataba cuidadosamente los intereses de Estados Unidos en el país, obtendría la ayuda necesaria para superar la crisis económica del final de los años 20. Temeroso del derramamiento de sangre y de invertir fuertes sumas en armamento, Olaya recordó al ministro estadounidense en Bogotá la favorable legislación petrolera que había concedido para el funcionamiento de las compañías norteamericanas en Colombia y el trato brindado a la United Fruit Company como gestos de buena voluntad que merecían ser compensados. También mencionó que consultó a la United Fruit Company para el nombramiento del ministro de Industrias y que el país cumplía puntualmente con el pago de su deuda. Su posición parecía encontrar eco. El embajador estadounidense visitaba diariamente al presidente colombiano y recibía información, cables y documentos que enviaba a Washington. Sin embargo, la postura del Departamento de Estado fue confusa para los intereses colombianos. Aunque favorecía la paz, habría la posibilidad de renegociar el Tratado Salomón-Lozano con Perú, lo cual era inaceptable para Colombia. La expedición Vázquez-Cobo. Profundamente herido el pueblo colombiano en lo que consideró un asunto de honor nacional, el gobierno de esa república designó como jefe de la expedición que debía rescatar Leticia al general Alfredo Vázquez-Cobo, reciente candidato a la presidencia por el Partido Conservador, entonces en la oposición al régimen liberal. Desde el 16 de diciembre de 1932 comenzó la concentración de fuerzas en Belém do Pará. La expedición llegó a contar con aproximadamente 1000 hombres, distribuidos en 5 armados, 2 cañoneras y una escuadrilla de aviones. Su misión era remontar el Amazonas y desalojar a las fuerzas peruanas de Leticia. Gran parte de su personal era extranjero.
Colombia adquirió así superioridad militar, naval y en el aire dentro de la zona del conflicto. Además, por las características que tomó aquel momento histórico, resultó ese país con las ventajas de la iniciativa dentro de dicho territorio. La expedición Vázquez Cobo se movió o se detuvo en el Amazonas según iban, en opinión del gobierno de Colombia, las gestiones diplomáticas y los vaivenes de la política interna. Situación de las Fuerzas Armadas de Colombia, 1932-1933. Ejército. Efectivos iniciales, aproximadamente 6.000 a 7.000 soldados en todo el país al estallar el conflicto. Carencia de tropas en la región amazónica, solo pequeños destacamentos policiales y militares en Leticia. Durante la guerra, el gobierno inició una movilización masiva, alcanzando más de 15.000 hombres hacia mediados de 1933. Armamento ligero y artillería limitada. La industria militar nacional era inexistente, dependiendo de compras en el exterior. Marina de Guerra, Armada Nacional. La Fuerza Naval Colombiana en 1932 estaba conformada por cañoneros británicos recientes, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Guardacostas franceses, Pichincha, Boyacá, Carabobo. Buques de transporte y cañoneros improvisados, Córdoba, Mosquera, Bogotá, Junín, Mariscal Sucre. Aunque precaria y heterogénea, esta flota resultó clave para proyectar presencia naval en el Amazonas y Putumayo, permitiendo recuperar territorios y sentar las bases de una armada nacional. Aviación colombiana en el conflicto Perú-Colombia. Situación inicial. Solo 11 aviones militares disponibles. No existían escuadrones organizados. Único aeródromo militar, Madrid, Cundinamarca. Menos de 10 pilotos militares capacitados. Refuerzos y reorganización. Se tomaron aviones civiles de la empresa SCADT, colombo-alemana, y se adaptaron para uso militar. Modelos incorporados: Junkers F-13, W-34, Ju-52, hidroaviones Dornier Wal, Do-H y Merkur Do-K. Compra de aeronaves militares. Se adquirieron modelos Osprey C-14, Falcon O-1, Wild F-22, Fledgling J-2. Algunas tripulaciones incluían pilotos alemanes contratados. Resultado al final del conflicto. La aviación colombiana pasó de 11 a 27 a 30 aviones de distintos tipos. Esto permitió operaciones aéreas de reconocimiento, transporte, bombardeo y apoyo a las tropas en el terreno. Situación de las Fuerzas Armadas del Perú. Ejército. Perú desplegó un total aproximado de 17.000 o 27 efectivos. El ejército contaba con superioridad numérica y presupuesto respecto a Colombia. Marina de Guerra. Poseía una flota considerablemente superior a la colombiana, con cruceros como Bolognesi, Grau y Lima, destructores como Guise y Villar, además de 4 submarinos de la clase R, R1, R2, R3 y R4. En el Amazonas contaba con una flotilla fluvial que incluía cañoneros como Loreto, Amazonas, Napo, América, Coronel Portillo e Iquitos, así como buques auxiliares. Aviación, Cuerpo de Aviación del Perú, CAP. En septiembre de 1932, la CAP tenía en la Amazonía unos 4 aviones y 6 hidroaviones, además de contar con bases en Ancón, Iquitos y escuelas en Las Palmas. Gracias a una campaña de recolección de fondos nacionales, en noviembre de 1932 se adquirieron 6 Douglas, 3 Curtiss y 4 Bode Corsair. Balance general. Al inicio de la guerra, Colombia se encontraba en una marcada inferioridad frente a las Fuerzas Armadas del Perú, tanto en el número de efectivos como en el equipamiento naval y aéreo. La Marina colombiana contaba con pocas unidades de combate y de menor tonelaje, mientras que la aviación militar apenas disponía de 11 aeronaves y carecía de una estructura operativa organizada. Con el avance del conflicto y gracias a compras de emergencia, adaptaciones de aeronaves civiles, incorporación de tripulaciones extranjeras y una rápida reorganización logística, Colombia logró mejorar significativamente su capacidad militar.
Aunque no alcanzó la superioridad numérica, sí consiguió equilibrar la balanza en algunos frentes estratégicos, especialmente en el Putumayo y en las operaciones sobre el río Amazonas. Por Jorge Basadre, Pegaso 125, otras fuentes. Video hecho por Pegaso 125.